Identificar nuestras emociones es un proceso de autoobservación y reflexión. Podemos comenzar preguntándonos a nosotras mismas cómo nos sentimos en un momento dado, tratando de ponerle un nombre a esa emoción. Recuerda, las emociones son respuestas naturales del ser humano. Nacemos con ellas y son espontáneas. Las experimentamos en respuesta a diferentes estímulos y situaciones. Pero lo importante es que si nos hacen daño, las podemos manejar, controlar y modificar. En este podcast, Despertar Emocional, te voy a ayudar dándote pistas para que aprendas a mejorarte a ti misma, conociendo lo que las emociones provocan en tu cuerpo y los comportamientos que te surgen a partir de experimentar una determinada emoción. Soy Laura Carrera. Estaré aquí de lunes a viernes acompañándote y ayudándote si así lo deseas para que conozcas las emociones que te mueven y autorregules aquellas que te paralizan, te hacen sentir mal o te impiden tener buenas relaciones en el trabajo, con tus amigas y amigos o bien con tu pareja o con tu familia. Ayer vimos que un estímulo interno o externo nos llega. El cerebro analiza y valora y nos hace reaccionar utilizando diversas redes neuronales y regiones cerebrales para que entonces, ¿qué? Produzcamos un comportamiento. Pero, ¿qué es lo que está detrás de cada emoción? ¿Qué es lo que hace posible que se produzca esa emoción? Ya les dije que nacemos con ellas porque nos siguen ayudando en nuestra sobrevivencia, pero hay emociones que pareciera que en lugar de ayudarnos a sobrevivir nos lastiman, como por ejemplo la ansiedad, la violencia, incluyendo el simple enojo, que ahora ya no es como antes, es decir, como cuando en tiempos de nuestros antepasados prehistóricos era necesario sacar la furia para enfrentarse a algún peligro. Si piensas bien, nuestros enojos muchas veces nos hacen más daño a nosotras mismas que a los demás. ¿De qué te sirve, por ejemplo, enojarte con la persona que accidentalmente te empujó en el transporte público? ¿De qué te sirve enojarte con el cajero automático porque se está tardando mucho en responderte? ¿De qué te sirve enojarte y tener ganas de golpear al dependiente que te dijo que te formaras para hacer tu pedido de comida? ¿De qué te sirve enojarte con tu novio o novia porque no tuvo tiempo de llamarte? ¿De qué te sirve enojarte con tu mamá porque no te hizo los huevos rancheros como a ti te gustan? ¿De qué te sirve enojarte con tu hermana porque tu mamá sí le hizo los huevos rancheros como a ella le gustan? ¿De qué te sirve enojarte con tus hijos porque no hicieron la tarea? ¿Te sirve de algo? ¿De qué te sirve enojarte porque tu esposo no te ayudó a lavar los trastes o porque llegó tarde? ¿De qué te sirve enojarte con tu compañera porque no te compró lo que le pediste cuando fue a la tiendita? A ver, sigue con la lista y verás que muchos enojos son realmente sin sentido, ¿no es cierto? Es verdad. Piénsalo bien. El caso es que ese enojo a la única que le hace daño es a ti. Y si yo me enojo, a la única que le hace daño, pues es a mí, a nadie más, porque esa emoción la sientes solo tú eres la que está sintiendo esa emoción. Esta emoción, el enojo, la ira, la furia, es medio inútil.
es medio inútil al día de hoy, ¿no es cierto? Y hace mucho daño a la humanidad porque afecta terriblemente nuestras relaciones, todas nuestras relaciones, porque luego nos lleva a otras emociones más dañinas como la agresión y la violencia. Claro, si te enojas para defender alguna injusticia, pues está bien, súper bien, porque puede ser tu motor y tu propósito de vida, luchar por las injusticias. Pero si te enojas porque así te enseñaron a reaccionar y en realidad no te aporta realmente ningún valor ni ningún beneficio, entonces, ¿para qué nos enojamos? Ayer dijimos que si viene un coche a toda velocidad cuando cruzamos la calle, el miedo nos hace reaccionar para ponernos a salvo. Y eso está bien, pero ¿y la ansiedad y el estrés o los enojos porque voló la mosca? Claro, es que aquí es donde se comienza a ser más complejo y por eso quiero que te aprendas el proceso emocional que ayer te expliqué. Porque ahora te quiero explicar otra cosa. ¿En qué se basa tu cerebro para reaccionar de determinada manera? O sea, ¿de dónde saca esa idea de que tiene que reaccionar de esa manera o de esta otra? Pues se basa en tus experiencias. Es decir, sabemos, por ejemplo, que un coche a toda velocidad nos puede dañar y reaccionamos en función de lo que aprendimos en la infancia. ¿No es cierto? ¿Qué nos dijeron? No te cruces la calle cuando viene un coche a toda velocidad porque te puede atropellar. Entonces, mira, porque esto es lo más interesante. Las emociones no son simplemente reacciones biológicas al entorno. Yo dije ayer que son reacciones biológicas y eso es verdad, pero ¿de dónde vienen? ¿O por qué surgen esas reacciones? Detrás de tus reacciones están tus creencias, tu cultura, tu entorno. Está el cómo te formaron desde que naciste. Te dijeron no a esto, no a esto otro, y está súper bien, porque nuestra familia nos protegió de muchísimos peligros. Eso es verdad. Pero hubo a lo mejor otras creencias que nos inculcaron que probablemente afectaron nuestro propio desarrollo. No eres bueno para esto, debes portarte así, debes hacer asado, etc. Es decir, aunque tu cerebro hace una valoración, es decir, evalúa en ese instante lo que estás experimentando para saber cómo reaccionar, no lo hace solo, lo hace a partir de tus conocimientos, de tus creencias, es decir, a partir de lo que te inculcaron desde tus primeros años de vida. Entonces, ¿qué son las creencias? Pues son esas convicciones, esas certezas que tenemos muy profundamente, o son afirmaciones que consideramos verdaderas y que guían nuestro comportamiento y pensamiento. Y las creencias influyen mucho en nuestras emociones de dos maneras principalmente. ¿Cómo lo hacen? Primero, al determinar cómo debemos interpretar o cómo interpretamos y evaluamos los eventos y experiencias que tenemos. Por ejemplo, si creemos que el fracaso es una amenaza a nuestro valor como persona, es probable que experimentemos emociones negativas como vergüenza o tristeza al enfrentar el fracaso o incluso miedo. Segundo, nuestras creencias sobre las emociones mismas. Por ejemplo, para un hombre sentir miedo puede considerarse una señal de debilidad, pero en una mujer, pues sentir miedo
es algo visto como normal, porque las mujeres somos miedosas. Imagíname en este momento poniendo entre comillas el somos miedosas. Y los hombres tienen que ser valientes. Ahora imagíname poniendo entre comillas valientes. Por lo tanto, si los hombres tienen que ser valientes, no pueden llorar, pero en las mujeres está completamente normalizado llorar. Incluso hay algunas emociones que nos afectan en determinadas situaciones, como por ejemplo los celos, pero en algunas culturas se nos dice a las mujeres, sí, hay que darle picones a los hombres o a tu novio, es decir, generar celos en la pareja para que se apegue más a nosotras, para que nos quiera más. O por el contrario, yo he oído algunas creencias que considero aberrantes, como que las mujeres no pueden tener amigos hombres porque eso ya es otra cosa, sobre todo si ella tiene novio o esposo o pareja. Hasta hoy, por ejemplo, el nombre de estas creencias que desatan los celos, muchos novios o esposos impiden a su pareja tener amigos y hasta se pueden poner violentos. Ojo, 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 aquí son celos y violencia. Estos dos, celos y violencia, son ya dos emociones muy fuertes. Mira, todo lo que aprendemos desde chiquitas forma parte de nuestros valores, de nuestras creencias, de nuestras costumbres. Son prácticas compartidas por un grupo de personas y a todo esto junto se le llama la cultura. Entonces, en cada casa hay diferentes culturas, ¿no es cierto? Aunque compartimos un conjunto de valores, creencias y costumbres, también seguramente has visto que en casa de tus vecinos, en la familia de tu amiga, en la colonia del otro lado de la ciudad, practican otros valores, otras creencias, otras costumbres y las culturas tienen diferentes normas sobre cómo, cuándo y dónde es apropiado expresar esas emociones. Por ejemplo, en algunas culturas llorar en público puede ser visto como una señal de debilidad, mientras que en otras puede ser considerado como una expresión normal e incluso saludable de expresión de la tristeza. Los valores que dominan en una cultura pueden influir en qué emociones sí tienen valor y cuáles no tienen ningún valor. Por ejemplo, en algunas culturas se le está dando un valor muy importante a la autonomía, a la independencia de las mujeres y esto comienza a ser muy valorado en determinados espacios, sobre todo en la vida laboral. Y en otras culturas critican esta autonomía porque se considera que las mujeres, por ejemplo, siempre deben depender de alguien, o sea, del papá, del abuelo, del esposo, del novio, de la pareja, etcétera. Afortunadamente esto pues ya lo vemos, ya está cambiando. Sin embargo, esta autonomía, sobre todo si trabajas, porque ganar tus recursos te da autonomía, está lamentablemente ocasionando muchísimos conflictos en las parejas, provocando incluso agresiones y violencia y en algunas ocasiones, qué dolor, violencia extrema. Y es que la independencia de las mujeres está provocando una emoción de inseguridad en los compañeros, en las parejas, porque les repitieron hasta el cansancio, ojo, cultura, que él mandaba, porque era él el que tenía que salir a trabajar y era él el que tenía que aportar los recursos a la familia. En realidad es un gran tema porque muchos amigos no saben cómo contener las emociones, esas emociones que les generan baja autoestima, porque aún
este dictado de la cultura sigue en pie. En muchas familias y comunidades todavía se practica y se le enseña a las niñas y a los niños que así es. Y caray, ¿cuántos problemas nos está generando aún, no es cierto? Por otro lado, hay un tema que no hemos tocado y es cómo influye el espacio físico, es decir, el entorno en nuestro bienestar emocional. Me refiero a la luz, el clima, el ruido de la ciudad, que a veces es horrible, que nos lastima los oídos, que pueden influir enormemente en nuestro estado emocional. A mí, por ejemplo, los días muy nublados y con muchos truenos, rayos, lluvia, me llenan de energía, me motivan, me encantan. Y a otras personas las deprimen o sienten temor. Hay estudios que han demostrado, por ejemplo, que la falta de sol durante el invierno puede conducir a determinados trastornos emocionales como profundas depresiones, ansiedad, tristeza. Y esto pasa, por ejemplo, en países muy al norte del planeta. Afortunadamente, pues creo que esto difícilmente nos pasa a nosotras acá de este lado. Por otro lado, hay estudios también muy poderosos que reafirman que la comunicación y las relaciones sociales que tenemos pueden tener un impacto muy profundo en nuestras emociones, porque sentirnos conectadas, conectados y apoyados por nuestra familia, por nuestra comunidad de amigos, por nuestras amigas o compañeras de trabajo, tiende a tener un impacto positivo en nuestro bienestar emocional, mientras que la soledad o el aislamiento pueden tener el efecto contrario. Y lamentablemente, hoy creo que una de las emociones más importantes que estamos sintiendo, sobre todo en las juventudes, es esa emoción de soledad. Otro tema que afecta a nuestro bienestar emocional tiene que ver con nuestras condiciones de vida y también incluso, fíjense bien, también incluso con los temas políticos. ¡Uf, qué barbaridad! Estos pueden influir de manera importante en profundizar el estrés, la angustia, la tristeza, el miedo y generar otras emociones. Entonces, toma nota, las emociones no son simplemente reacciones internas y automáticas. Están muy ligadas a nuestro entorno, a nuestra cultura, a nuestras creencias. Comprender estas conexiones te va a permitir no solo a entender mejor tus propias emociones, sino también las de aquellos que provienen, ojo, de diferentes contextos y tradiciones, de diferentes costumbres, etc. ¿Qué piensas? ¿Cómo te has sentido escuchando este podcast? No quiero ser muy compleja o parecer demasiado profunda o teórica, pero es importante entender esto para que puedas manejar tus emociones. Así que, por favor, escríbeme y coméntame lo que estás sintiendo, porque en base a tus comentarios y preguntas puedo profundizar más en todo aquello que te inquieta, en todo aquello que te preocupa de tus emociones. Hazme preguntas. Y si este podcast te está sirviendo, recomiéndalo a tus amigas, a tus amigos, a tus familiares y comenten el contenido. Por ahora, toma una profunda respiración. Enfoca tu atención en el centro de tu pecho, en tu corazón. Toma otra profunda respiración. Y suelta. Te veo mañana.